20.000 jóvenes que piden el reino social de Cristo, es decir, la restauración de la civilización cristiana. 20.000 jóvenes que prefieren la liturgia tradicional en latín. 20.000 jóvenes que dan la espalda a la modernidad laicista y marchan en nombre de la tradición. Y esto es solo la punta del iceberg. Buenos días, soy Julio Loredo. Bienvenidos al canal Visto desde Roma. En este canal encontrarás cada semana noticias y comentarios sobre la Iglesia, directamente desde Roma. Suscríbete al canal e invita a tus amigos a hacer lo mismo. Mantente al día directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. También te pido un apoyo económico al canal. Puedes hacer tu donación online en el enlace indicado abajo. Muchísimas gracias. Para todos los que ayudan a este canal, se celebra una Santa Misa cada mes en Roma. Aquí en Roma aún resuena, y no solo en los medios de comunicación, sino también en los palacios vaticanos, el extraordinario éxito de la peregrinación de París a Chartres bajo el estandarte del Sagrado Corazón de Jesús, que vio caminar a más de 20.000 jóvenes durante 3 días. En la peregrinación Notre-Dame de Chrétienté, Nuestra Señora de la Cristiandad. Analistas de todo el mundo se están preguntando, ¿más qué es lo que está pasando? De hecho, estamos presenciando un fenómeno de despertar religioso que cada vez más adquiere un carácter claramente tradicional. La misa tradicional está en nuestro ADN, afirma Philippe d'Arrentière, presidente de la Asociación Notre-Dame de Chrétienté, promotora de la peregrinación. Y ahora el ejemplo comienza a extenderse a otros países. La fuerza de la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad traspasa fronteras y ya cuenta con su versión española desde hace 3 años, escribe Daniel Verdú del diario madrileño El País, como sabemos, muy laico y muy socialista. De hecho, tras la de Chartres, otra peregrinación de jóvenes partirá justo en estos días, desde Oviedo hasta el santuario de Covadonga, donde comenzó la reconquista cristiana de España contra los musulmanes. Será ya la 4ª edición, y El País, no sin cierta aprehensión, nos informa que el número de participantes crece año tras año. Daniel Verdú quiso presenciar el fenómeno de cerca y viajó a Francia para observar las columnas de jóvenes que llegaban cantando y rezando desde París. Entrevistó al azar un joven de 20 y pocos años, François, quien inmediatamente le dio una clave de interpretación, y cito: «Venimos porque en el mundo actual es muy difícil conectar la verdad con algo auténtico. En la misa tradicional se recupera el sentido de lo sagrado, debería celebrarse con más frecuencia». Cierro citación. Incluso en Escandinavia, una peregrinación similar a Trondheim está en aumento. Veo cada vez más jóvenes ávidos de significado que abrazan la tradición, dice el obispo de Trondheim, Monseñor Erik Varden. Al otro lado del Atlántico, el Washington Times publicó justo en estos días los resultados de una encuesta Gallup titulada «Los estadounidenses creen que la religión está volviendo». Las cifras no mienten. Por un lado, muestran que la mayoría del primer mundo sigue la tendencia secularizadora laicista, pero por otro, revelan un movimiento contracorriente. En tan solo un año, el porcentaje de estadounidenses que cree que la influencia religiosa en la sociedad está disminuyendo ha bajado del 75 al 59%, mientras que el 49% de los americanos, en cambio, cree que la religión es indispensable en sus vidas. No es fuera de lugar preguntarse si este fenómeno de despertar religioso en Estados Unidos
haya contribuido a los cambios políticos conservadores recientes e incluso tal vez a la elección de un papa estadounidense. Pero volvamos a Francia. Hoy quisiera centrarme en una explicación muy elocuente del fenómeno que los analistas ya están llamando Quiet Revival, el renacimiento silencioso, especialmente visible entre los jóvenes. Lo hago comentando las interesantes reflexiones que el sociólogo Jean Raison Duclezut, profesor de la Universidad de Burdeos, quien lleva tiempo estudiando este fenómeno, dio en una reciente entrevista al diario La Croix, el periódico católico más importante de Europa. Debemos partir de la premisa que ni el periódico La Croix ni el profesor entrevistado son conservadores y mucho menos tradicionalistas. Sin embargo, tienen el mérito de tratar el tema sin pasión y con objetividad. El profesor Duclezut reitera la tesis que ya había planteado antes. En la Iglesia el conflicto es generacional. Los mayores, quienes ostentan casi todo el poder en la Iglesia, crecieron en un mundo donde la gran mayoría daba por sentado el predominio cultural del catolicismo y no se molestaban en reafirmarlo ni defenderlo, sino todo el contrario. Al ver cómo la Iglesia se desmoronaba desde la década de 1960 debido a la descristianización, aceptaron pasivamente que la Iglesia se adaptara a la sociedad secularizada, aunque en su vida privada aún vivían en el mundo seguro de su juventud, cuando el catolicismo era incuestionable. Los jóvenes católicos de hoy, en cambio, ya no sienten esta seguridad. Viven en un contexto donde la creciente marginación los empuja a intensificar su práctica religiosa para sobrevivir, afirmando su identidad. El resultado es que estos jóvenes manifiestan su fe con mucho más determinación que sus decadentes predecesores. Y qué hermosa lección nos dan. Son jóvenes, nos dice el profesor Duclezut, que buscan la intensidad de la experiencia religiosa para resistir la supresión, lo que acentúa aún más la brecha generacional. Es precisamente en esta resistencia, comento yo, donde encontramos la vitalidad renovada de un concepto tradicional que el progresismo había silenciado. Existe una iglesia militante. Podemos decir que en comparación con las generaciones que crecieron durante décadas a la sombra de la paz tras la Segunda Guerra Mundial, estos jóvenes de hoy son mucho más conscientes de que vita hominis militia est super terram, como afirma el libro de Job. Para aclarar aún más el concepto, el profesor Duclezut afirma, y cito, esta oposición a menudo se percibe como generacional, pero en realidad depende más del contexto de la experiencia católica. Las personas mayores han crecido en un catolicismo culturalmente dominante, aunque debilitado. Su estrategia para perpetuar su atractivo ha sido atenuar su peso, proponiendo en lugar de imponiendo. Esto se tradujo en una forma de desacralización de los ritos, en una lectura más simbólica que real de las Sagradas Escrituras y en un retraimiento hacia la vida íntima, especialmente en materia sexual. Sigue el profesor Duclezut. Los jóvenes, en cambio, viven en un contexto donde su fe es excepción. Su respuesta, por lo tanto, es la contraria. Afirman su identidad religiosa, fortalecen la coherencia, reivindican la diferencia. Del lado de los mayores hay compromiso, del lado de los jóvenes diferenciación. El profesor Duclezut continúa haciendo observaciones muy interesantes. Al ser preguntado por La Croix sobre cuál debería ser la actitud de las autoridades eclesiásticas ante este fenómeno, el académico recuerda que las autoridades de la Iglesia, en su mayoría,
crecieron en un mundo donde ser católico era la norma. Hoy en día, dice él, esa generación mayor tiende a pensar que la Iglesia podrá sobrevivir adaptándose a la realidad contemporánea y sus necesidades. También esta generación tiende a creer que los jóvenes luchadores de la resistencia están encerrados en sí mismos. Ya el Papa Francisco los había tildado de rigoristas, quiere decir, egocéntricos e indiferentes socialmente, mientras que la generación mayor prefería orientar la Iglesia casi como un servicio público. Desde su punto de vista estrictamente académico, Duclésux aconseja a las autoridades eclesiásticas que cambien su actitud hacia estos jóvenes. De lo contrario, la polarización aumentará. Dice él, negar la realidad solo agravará la situación. La Iglesia no puede permitirse esto, dice, especialmente cuando el conflicto conduce a una dispersión de energías en un momento en que el catolicismo debe afrontar una recomposición a una nueva escala. Cierro la citación. Un ejemplo reciente de ello lo dio el obispo de Chartres, Monsieur Christori, quien, tras haber denegado el permiso para celebrar la Santa Misa en el rito antiguo durante la peregrinación, tuvo que ceder, aparentemente debido a la intervención del Vaticano. Concluimos formulando un deseo para el actual pontífice. Una de las tareas más importantes que León XIV deberá afrontar es precisamente escuchar y acoger este fenómeno juvenil, superando las tensiones y divisiones previas, incluso sanando las persecuciones intraeclesiales que se habían producido, como denunció recientemente un eminente cardenal. Que nuestro Señor Jesucristo, de quien Él es vicario en la tierra, le conceda toda la gracia y la fuerza para afrontar la inmensa misión de unir en la verdad. No olviden darle un me gusta a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que más personas puedan estar al tanto de lo que sucede en la Iglesia. Por favor, también apoyen económicamente al canal haciendo una pequeña donación en el enlace indicado abajo. Para quienes nos ayuden, se celebrará una misa en Roma cada mes. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.